Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Una noche despejada, parecida a esta, pero hace 37 años, el espacio aéreo español vivió una de sus madrugadas más extrañas. Un ovni obligó a un avión de pasajeros a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Valencia y forzó al Ejército del Aire a enviar un caza de combate para interceptarlo. El expediente de aquel caso acaba de ser puesto a disposición pública en Internet y por el Ministerio de Defensa, y Javier Sierra nos trae los documentos sonoros de aquel incidente que no están en el informe oficial. Buenas noches, Javier Sierra. Muy buenas noches, Pilar. Encantada de tenerte una semana más aquí con nosotros. Pues es un placer, y además para conmemorar una efeméride como esta del caso Manises, que es, bueno, yo creo que uno de los grandes casos, si no el caso yo creo que es ovni el caso, español, sí, ¿no? Un clásico. Sí, fíjate que la desclasificación de documentos secretos por parte del Ejército del Aire del tema ovni empezó ya hace unos cuantos años, se formalizó en 1992, y ya en aquella época, cuando los investigadores tuvimos acceso a través de la biblioteca del cuartel general del Ejército del Aire a toda la documentación, el caso Manises se reveló como uno de los que más información generó. El primer expediente era de 149 páginas, el último expediente que se añadió a ese mismo eran unas 10-11 páginas más de documentación secreta, por lo tanto 160 páginas sobre un caso ovni solo es mucho. Y aún así hay huecos en ese expediente de materiales que se han desvanecido con los años, que se han escamoteado a la opinión pública, que han dado pie a mucha controversia, porque lo que pasó tal día como el viernes, ¿no? A contárselo a los oyentes. Eso es, lo que pasó tal día como este viernes pasado, un 11 de noviembre, pero de 1979, fue tremendo. Para ponernos en situación, un avión de pasajeros, un supercarabel de la compañía TAE, que era una compañía charter en aquella época, que hacía el vuelo Salzburgo, Palma de Mallorca, Tenerife. Al despegar de la escala que había hecho en Palma de Mallorca, con 109 turistas austríacos a bordo, de repente se encuentra con una anomalía en la ruta de vuelo que empieza a preocupar a los pilotos. El comandante de aquel vuelo era un hombre con mucha experiencia, se llamaba Javier Lerdo de Tejada, iba acompañado por José Ramón Zuazu, que era el segundo de a bordo, y por un mecánico de vuelo dentro de la cabina, y observan en un momento determinado, al poco de casi a 30 kilómetros de haber sobrepasado la isla de Ibiza, observan dos luces rojas brillantes que les llaman muchísimo la atención. Lo curioso de este incidente es que inmediatamente se generan una serie de conversaciones con la torre de control de Valencia y de Alicante para averiguar si hay algún tráfico que esté en esa ruta, que justifique claro, esas luces extrañas, y sobre todo que le despejen la incógnita de si eso supone algún peligro para la ruta que ellos están haciendo. Esas conversaciones están transcritas en el expediente del Ejército del Aire, el que ahora puede consultarse a través de la biblioteca virtual del Ministerio de Defensa. Cualquier ciudadano que quiera entrar esta misma noche a consultarlo lo va a encontrar. Pero lo que es verdaderamente, yo diría que todo un documento histórico, es la cinta, ¿no? El audio. Hemos rescatado algunos fragmentos de aquella conversación. Esa cinta no se desclasificó, es decir, está transcrita en el expediente, pero la cinta en sí mismo el Ejército del Aire nunca la dio a los periodistas. El modo en el que llegó también es muy rocambolesco. Parece que uno de los controladores que aquella noche estaban de guardia tenía una grabadora a mano y grabó aquello porque le llamaba la atención lo que estaba ocurriendo, y esa cinta hizo varias copias que fueron enviadas muchos meses más tarde a varias emisoras de este país, sin ninguna explicación en sí misma, ¿no? Pero escuchando atentamente esa cinta se veía que correspondía a este incidente del caso Manises, y luego ha estado circulando muchos años, digamos que entre los investigadores, antes de que llegara esta desclasificación. Para que nos situemos, a las 10:05 de la noche del 11 de noviembre de 1979, el piloto Javier Lerdo de Tejada ve dos luces rojas. Él está a bordo de un vuelo que se llama TAE 297 y se pone en contacto con la torre de Valencia. Y esto es el inicio de esa noche de angustia.
Barcelona, TAE 297. TAE 297, dígame. Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. TAE 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. El piloto sabe que hay algo allí. Claro. La torre de control le dice Qué que ellos... emocionante, ¿eh? Claro, Emocionante. Fíjate si lo hemos escuchado a veces, este audio a lo largo de los años, pero cada vez demuestro el mismo interés por escucharlo. sí, no me extraña. Y aquí hay digamos que una confrontación de visión, ¿no? Por un lado, el responsable de la torre de control, que no detecta nada Claro, y si en no su lo radar. ve, no existe, ¿no? Dice, Claro, no lo veo, ahí se queda la cosa. Pero no hay nada. Pero hay que tener en cuenta que el radar que está operando en Valencia, en la torre de control del aeropuerto civil, es un radar secundario, es decir, es un radar que solo detecta el transponder, la información que le envían los aviones. No es como los radares de las películas que pasa un haz de radar y aparece un punto. No, ese radar no es. Ese radar es el radar primario, que es el más de uso militar, digamos, ¿no? Así que en ese momento, en torre de control de Valencia, no detectan nada y por lo tanto su respuesta al comandante Lerdo de Tejada es que ahí no pasa nada. Pero 3 minutos más tarde, a las 18 minutos de la noche, el TAE 297 vuelve otra vez a llamar a la Torre de Valencia diciendo que ese tráfico sigue ahí y, bueno, mejor lo escuchamos, ya veréis. Barcelona, TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, TAE 297, solamente puedo ver 2 luces rojas fijas, sin flashing. TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, TAE 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Qué fuerte. Qué fuerte. Se acerca cada vez más, quiere decir que en la última comunicación el comandante habla de que está a media milla de ellos, estos son unos 900 metros, decir que se está acercando cada vez más significa que esa distancia de 900 metros se está acortando a gran velocidad y claro, el comandante tiene la sensación de que esas 2 luces rojas sin flashing, es decir, 2 luces rojas fijas, van en rumbo de colisión contra el aparato. Claro. Cuando tú llevas un pasaje, pues eso, de más de 100 personas, eres el responsable último del vuelo, estás pidiendo que la torre de control te aclare qué clase de objeto es ese y te está diciendo... Que cada vez está más cerca. Claro, eso es, con toda la calma del mundo, el señor de la torre de control diciendo, oiga, que no tenemos aquí nada, el piloto, tiene que tomar una decisión. Claro. Y la decisión que toma es, no hay otro remedio que desviarme de mi ruta y dirigirme al aeropuerto más cercano y tomar tierra en emergencia. No hay otra solución para salvar la vida de esos pasajeros. Bien, eso se va a producir y a las 22 horas 9 minutos, es decir, 1 minuto después de lo tenemos cada vez más cerca, que es muy dramático, le piden que cambie de frecuencia, porque ellos están utilizando una frecuencia que escuchan el resto de pilotos también, que pase a una frecuencia más discreta, para no alterar, digamos, los nervios de otros comandantes. Y ahí, escuchad atentamente porque cambia la voz del controlador, ya no es el mismo controlador, es otra persona, que le hace al comandante Javier Lerdo de Tejada un insólito ofrecimiento. TAE 297, Barcelona. ¿Con alto para TAE 297?
297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Ahora mismo estoy ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, desea que llamemos a algún interceptor de la defensa. Que si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si se ha ganado. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Se va para Valencia. Lo que le está ofreciendo ese segundo controlador es llamar a un interceptor de la defensa, es decir, a un avión de combate que pueda despegar en lo que en el argot militar aeronáutico se conoce como un scramble, como una interceptación, y ese despegue de interceptación se producirá bastante tiempo después. De hecho, fijaos, este TAE 297 aterriza a las 22:45 en Valencia. A las 23:40, es decir, casi una hora más tarde, es cuando despega de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, un avión de combate, un Mirage F1. Estaba al mando el capitán entonces, Fernando Cámara, que iniciará inmediatamente un paseo sobre la zona de Valencia para ver si encuentra esas luces. ¿Cómo que vio? Claro que vio. Estuvo durante 90 minutos persiguiendo aquellas luces. ¿En serio? Sí. No solamente eso, sino que se produjeron muchas cosas en aquellos 90 minutos. En los días anteriores habían participado los militares españoles en unas maniobras conjuntas con la Sexta Flota Americana, y habían, cada vez que sobrevolaban alguno de los portaaviones americanos en el Mediterráneo, ellos escuchaban como una interceptación, ¿no? Como una especie de pitido que se les colaba en cabina. Bueno, ese pitido lo escucharon aquella noche también, ¿no? Y ellos lo relacionaron primero con los americanos, pero aquello que tenían delante no era propiamente un avión americano. De hecho, pidió permiso el capitán Cámara para aumentar su velocidad. Se colocó a una velocidad pues bastante considerable, a 1.4 Mach, es decir, a una vez y media casi la velocidad del sonido. Y a medida que se acercaba a esas luces rojas, lo que él distinguía es que dentro de las luces había una especie de estructura en forma de pirámide truncada, como de no era un avión convencional, era como una pirámide sin su punta, ¿no? Lo que llegó a verse, llegó a intuirlo, pero luego también dijo que aquello provocaba blocaje en sus instrumentos. ¿Esto qué significa? Pues que aquello le estaba apuntando. Los aviones de combate tienen una tecnología que permite, si hay un haz de radar que les apunta, les dispara una alarma para que hagan una maniobra evasiva. Aquello le estaba apuntando con una especie de haz de radar, que también fue muy llamativo, ¿no? ¿Qué lectura se puede hacer de esto? Pues es bastante complicado. Fijaos que hay una última conversación entre las torres de control. Aquí ya no está el comandante Javier Lerdo de Tejada, sino que son las propias torres de control las que hablan unos minutos después de que el avión de Lerdo de Tejada decida irse a Valencia. Hablan en estos términos. Oye, ¿qué ha pasado con el hombre este? Pues nada, que está aquí a 20 millas de baliza y que... ¿Continúa con el objeto? Que continúa con las dos luces rojas a la izquierda, Continúa aquí a la terraza, y es verdad que lo estamos viendo con los prismáticos, ¿sabes? ¿Y lo veis vosotros? Que no se HT, que tiene un tío al lado. Que tiene un tío al lado. Sí, era más la base y ahora por en marcha. Pero bien, vamos a ver, mira ya ahora. A ver si se lo miráis. Hostia. A ver si sale. Vale, corto, exacto. Vale. Eso de que tienes un tío al lado significa que había un militar ahí ya tomando nota de todo este asunto. De hecho, nada más aterrizar el avión con el considerable estupor de los pasajeros, que ellos no habían visto nada, porque claro, solamente aquello estaba en el frente de la cabina, por lo tanto los pasajeros no distinguieron nada, pues se quedaron muy atónitos. Solo os daré un par de pinceladas más de cosas que pasaron posteriormente. Según estos documentos desclasificados por el Ejército del Aire, 6 días más tarde, el 17 de noviembre de 1979, el radar militar EVA 9, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9 de Motril, en Granada, detecta un objeto volador sobre sus instalaciones. Vuelve a llamarse a la base de Los Llanos, vuelve a enviarse un Mirage F1 para interceptar este objeto, y el piloto, que vuela a casi la velocidad del sonido, a 0,95 Mach, y está persiguiendo estas luces, de repente sufre una interceptación en su emisora, en la frecuencia en la que él está hablando con la base.
escucha las voces de unos niños, esto está en el informe, las voces de unos niños que le dicen, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿En su radio? En su radio. El piloto se queda tan impresionado que abandona inmediatamente la persecución y vuelve a base, y al aterrizar en la base, lo que habla el personal de mantenimiento, esto no está en el informe oficial, pero lo sé yo, al aterrizar en la base, descubren que muchos de los remaches metálicos del Mirage han saltado quizá por influencia de un campo magnético o algo que no se explica, ¿no? El 28 de noviembre, es decir, pocos días también después, de aquel mismo año, de 1979, el Observatorio Astronómico de Moncloa, en Madrid, informa al radar militar central de Pegaso, en Torrejón de Ardoz, que hay 2 ovnis sobre Madrid. Radio Nacional de España da la noticia a las 2:30 de la madrugada. A las 2:45 el radar confirma que efectivamente hay 3 ecos a unos 17 kilómetros de altura sobre la vertical de Madrid. Vuelven otra vez a despegar aviones de combate desde Torrejón, que están persiguiendo esas luces, esos objetos, durante bastante tiempo. ¿Y eran parecidas a las anteriores? Eran parecidas, eran todo objetos bastante parecidos. Es decir, que durante aquellos días hubo una actividad de presencia ovni tremenda. Tanto es así que esto llegó al Congreso de los Diputados. Enrique Mújica, entonces en la oposición, era del Grupo Socialista, hace una interpelación al gobierno de UCD, de Adolfo Suárez, por lo menos que se sabe, ¿no? Para que les expliquen, ¿no? Esa interpelación parlamentaria jamás sería respondida por el gobierno de Suárez, cosa que tampoco es de extrañar, porque en los propios papeles del ejército, que ahora se han desclasificado, bueno, que están, digamos, a disposición en Internet, estaban ya desclasificados hace un tiempo, aparecía un detalle muy curioso. 25 de febrero de 1980, un avión del 401 Escuadrón del Ejército del Aire, con el presidente Adolfo Suárez a bordo, regresando de un viaje oficial de Alemania a Madrid, observa ovnis, y lo ven el pasaje y los pasajeros, wow. O sea, los tripulantes y los pasajeros, se supone que también el presidente Suárez, y a partir de ahí el tema ovni fue considerado poco más o menos que tabú y nadie respondió nada. Mira cómo nos ha dejado, explicación, y explicación ninguna, ¿no? De nada. Ninguna, hasta la fecha. Ahí estamos. Madre mía. Bueno, te tenemos a ti para que nos tengan. Tengo que. Bueno, vosotros. La noche en vilo con Pilar Tavares. Sí, conocíais el tema, porque yo no, la verdad no lo sabía. Me estoy quedando este es un clásico, alucinada. Me lo voy a escuchar el podcast después otra vez. Pero yo creo, Javier, que este es lo más importante, ¿no? El avistamiento más importante que ha habido en España, ¿no? Bueno, ha habido otros muy interesantes y muy importantes, pero este desde luego dejó un reguero de documentación como pocos, y eso es lo que lo convierte en clásico. Javier Sierra, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso grande. Hasta Adiós. Luego.